Marcela Astigar, buen día y gracias por estar con nosotros hoy. Un buen día, un gusto estar con ustedes. Bueno, a raíz de esta crisis hídrica hemos pasado a consumir agua del río Santa Lucía, mezclada con la del río de la Plata, de donde se va a tomar el agua para el proyecto Barazatí. Y bueno, estamos viendo que obviamente no es potable por su composición, por su sabor. ¿Vamos a tener este mismo problema con esta iniciativa? Sí. Fundamentalmente nuestra principal objeción con el proyecto Neptuno Arasatí es que en lugar de ser una solución va a ser un nuevo problema. Implica una inversión muy grande, implica aspectos constitucionales, porque viola la Constitución, el artículo 47 de la Constitución, pero además cuando en los momentos que hay o puede llegar a haber déficit hídrico, justamente en esos momentos o en el punto donde se plantea colocar la nueva planta potabilizadora, va a haber altos niveles de salinidad o va a haber floraciones de cianobacterias. Entonces se avanzó en una propuesta que no es nueva, que se viene analizando en el país desde hace muchos años. Estamos hablando de más de 70 años que se está discutiendo estos temas y siempre se le descartó por esos problemas. Entonces se va a realizar una inversión que va a comprometer la capacidad financiera de la OCE durante 20 años para construir algo que, como yo siempre digo, si hubiera estado construida esa planta en estos momentos, la planta en los meses más duros de la crisis hídrica estaría apagada, porque no podría funcionar por la calidad que tendría el agua del Río de la Plata en esos momentos. Claro, sobre todo la gran salinidad, ¿no? Exacto. Estas condiciones extremas de déficit hídrico lleva a que los niveles de salinidad en el Río de la Plata sean muy elevados. O las altas temperaturas llevan a la presencia de cianobacterias. Entonces, tal vez sea uno de los pocos ejemplos en el mundo que se plantea construir una planta potabilizadora de agua que en los momentos que se necesita no va a ofrecer agua potable. Bueno, justamente días atrás se presentó ante el Ministerio de Ambiente el informe de viabilidad ambiental de localización de este proyecto, del proyecto Arasatí. Vos hablabas de cianobacterias, ¿no? La consultora determina que la construcción de esta reserva puede generar modificación de escorrentías superficiales y régimen hidráulico de cursos de agua por construcción, así como una alteración del escurrimiento local. ¿Qué es lo que significa esto exactamente? Puedo hacer, perdón, Ale, una pequeña acotación, que en realidad lo primero que terminamos de confirmar en este informe es que efectivamente se construiría esta reserva, ¿no? Polder, que no era seguro que se iba a construir, y es lo que en realidad el oficialismo dice, no va a haber problemas con la salinidad porque vamos a tener una reserva de agua dulce para los días que haya salinidad en el Río de la Plata. Sí. El proyecto incluye 5 grandes acciones. Una es colocar una toma en el Río de la Plata, construir una planta potabilizadora, construir una reserva de agua en el territorio, un mono relleno con los lodos y un caño aductor hasta Montevideo. Todo eso tiene una serie de impactos. Sí. Específicamente con la reserva de agua bruta, como la llaman, el mayor problema que tenemos con eso es que se va a localizar en una pequeña cuenca de un curso de agua, la Cañada de la Quinta, que está localizada sobre los mejores suelos del país, suelos con alto contenido de fósforo. Por lo tanto, va a tener una suma de nutrientes a lo que ya tiene el agua del Río de la Plata, que se va a almacenar en esa represa, una represa de aguas quietas,
quiero decir con esto de aguas quietas, que no están en un flujo permanente como una represa como las habituales del Canelón Grande o de Paso Severino, y que son las condiciones óptimas cuando aumenta la temperatura para la generación de cianobacterias. De allí que nosotros coloquialmente decimos que esa represa va a ser un caldo de cianobacterias. Entonces, cuando se necesite potabilizar, esa agua va a exigir un desafío muy grande a la planta potabilizadora, y nada nos asegura que se logre agua potable de calidad. Desde el punto de vista ambiental, esa reserva va a generar un cambio en la dinámica de la circulación del agua superficial y subsuperficial. Nosotros en Uruguay tenemos bastante experiencia a lo largo de décadas de manejo de represas para uso productivo o para generación de energía o para apoyo a las tomas de agua que realiza OCE, pero no tenemos experiencia en el manejo de este tipo de represas de aguas estancadas que, según lo que se plantea al día de hoy en los pliegos de la licitación, no va a tener un fondo impermeable. Eso quiere decir que el agua que allí está acumulada va a infiltrar y va a generar intercambios con las napas superficiales y subsuperficiales del agua subterránea. Y no nos olvidemos que estamos sobre el principal acuífero de la zona sur del país, el acuífero Raigón, que está explotado casi al límite y que tiene alguna serie de problemas, y a lo cual le vamos a agregar un nuevo problema de esta infiltración, que por supuesto en el informe de evaluación ambiental de localización, estos temas prácticamente no están mencionados, pero no están analizados. Hoy por hoy no tenemos problemas de cianobacterias con el agua que consumimos, por ejemplo. Hoy por hoy no estamos teniendo grandes problemas. Sí es un problema creciente en todo el país, sobre todo por el aporte de nutrientes desde los territorios. Esos aportes de nutrientes, parte es natural y parte se debe a la intensificación agraria, que aporta sobre todo nitrógeno y fósforo, que son los limitantes para el desarrollo de cianobacterias. Pero como en general las tomas de agua para potabilizar que realiza OCE es en aguas que fluyen, bueno, eso disminuye el efecto de las cianobacterias, pero es un gran problema que tenemos en Uruguay, en la región y en el mundo. Marcel, ¿qué sucede con fauna y flora autóctona del lugar? Teníamos que conviven unas 551 especies y hay entre 119 y 225 catalogadas como prioritarias para su conservación. Bueno, por supuesto que en la dimensión de lo que es el establecimiento de la planta, no se prevé un gran impacto sobre la flora y la fauna. Sí, el principal impacto en la flora y la fauna es en la construcción del caño aductor hasta el recalque de Melilla, porque cruza el río Santa Lucía, los humedales. Allí todavía no está claro en el informe si el caño estamos hablando de una tubería aductora de 1,20 metros de diámetro. No tienen claro si lo van a apoyar sobre el lecho del Santa Lucía o lo van a pasar por debajo del lecho. De todas formas, en cualquiera de las dos situaciones implica obras muy importantes, implica una alteración importante de los humedales, área protegida. El trazado que se presenta, y esto es una de las principales críticas al informe de evaluación ambiental de localización, se presenta un solo trazado
no hay alternativas, no se evalúan otras alternativas, como así se hace con el monorrelleno, con el trazado de la aductora. No se presentan alternativas y no parece ser el mejor trazado, porque implica cruzar a la altura del comportamiento estuarino que tiene el Santa Lucía con respecto al Río de la Plata. Entonces, allí sí se prevé una afectación severa a la flora y la fauna. Y no se limita solo al cruce del Santa Lucía, también cruza el arroyo Pereira, el arroyo San Gregorio, que tienen humedales que son más pequeños, pero también son muy importantes desde el punto de vista de la dinámica ecológica de toda la zona sur del país. Por supuesto, tampoco se menciona nada sobre que este caño aductor va a pasar por la zona de Playa Penino, que sí, también es una reserva departamental de flora y fauna. Entonces, va a generar una serie de impactos ambientales. Algunos están reconocidos en el informe, otros no están ni siquiera mencionados. Y esta serie de impactos se suma a el error estratégico que nosotros consideramos que es avanzar en este proyecto. Marcel, hablabas de los humedales del Santa Lucía, que es área protegida. En ese sentido, ¿hay alguna cuestión legal con construir este tipo de cosas dentro de una zona protegida? Bueno, el informe de viabilidad habla de que la mayor parte de las obras es en territorios potencialmente transformables o urbanos, lo cual es un error, está equivocado, es territorio rural protegido, como el caso del área protegida. Por lo tanto, eso implica, según la ley de ordenamiento territorial, y como tanto San José como Montevideo tienen planes de ordenamiento territorial con categorización del suelo, que las juntas departamentales de ambos departamentos autoricen la recategorización de los suelos para poder hacer obras de estas características. Y bueno, y supongo, allí ya no lo sé, que también implicará una serie de negociaciones con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, porque estamos hablando de una obra que modificaría radicalmente el funcionamiento de los humedales del Santa Lucía. Que por supuesto, ¿por qué le asignamos tanta importancia? Porque son los humedales salinos del sur del país más importantes, que están en buenas condiciones de funcionamiento como sistema ambiental. Y que bueno, y que esta obra implicaría su transformación permanente. Y la remoción de las dunas, de los suelos en las dunas, ¿qué puede llegar a traer con todo esto? Bueno, en la zona donde se pretende colocar la toma, que es una zona de barrancas con depósitos de materiales arenosos activos, es una zona de reconocido valor internacional paleontológico y geológico. El informe nuevamente comete una serie de errores en el manejo bibliográfico, no reconoce la importancia de estos yacimientos, y que yacimientos que se están estudiando y que como tales es muy complejo esos procesos de generación de conocimiento, implicaría la destrucción de algo que todavía no está evaluado en su totalidad. Se reconoce su importancia por la presencia de elementos paleontológicos fundamentales, pero que, bueno, ¿qué es lo que se va a destruir con esta obra? Bueno, no se sabe en su totalidad.
¿Hay muchos puntos catalogados de esta forma en el país? Hay algunos puntos, pero en la zona del Río de la Plata es uno de los puntos más valiosos. Sí, por no decir el más valioso de la costa del Río de la Plata uruguaya. Bien, y cuando decís valioso, ¿qué importancia tiene para el país? Eso nos permite comprender la evolución de la flora y la fauna en la historia geológica de esta zona del mundo. Y que, bueno, de ahí la importancia de los yacimientos, por decirlo brutalmente, paleontológicos en el mundo, porque eso nos permite comprender cómo fue la evolución de la vida y de la conformación de los paisajes de los territorios, la dinámica, y cuál es la importancia de conocer esa evolución, que podemos generar proyecciones hacia el futuro. Bueno, nosotros cuando observamos el presente, observamos una foto de una película que está pasando. Bueno, el pasado lo podemos conocer, con algunas limitaciones, pero lo podemos conocer, y eso nos completa un poco más cómo va transcurriendo la película y cómo se va modificando hacia el futuro. Y eso son informaciones fundamentales. Bueno, la prueba está que el no haber reconocido eso en las acciones antrópicas está generando un cambio ambiental global con cambio climático a la cabeza de eso, que nos está colocando frente a grandes desafíos como especie en el planeta. Ahora, ¿estos lugares en particular entonces no fueron modificados por el hombre hasta ahora? Hablamos de que las modificaciones son mínimas. Los grados de naturalidad de las costas del Río de la Plata en esta zona oeste es mínima. Ahora sí sería importante. Ahora sí, bueno, ahora estamos hablando de colocar una toma que implicaría excavaciones, modificaciones, tuberías, plantas, tránsito de camiones, etcétera. O sea, todo lo que conlleva una obra de estas características. Marcel, o sea, la transformación total del paisaje. Estuviste trabajando justamente con algunos de los grupos que integrás en algunas cuestiones, ¿no? En algunas observaciones respecto a este informe. Capaz que hay algunas cosas que observaron que nos quedan por fuera de lo que nosotros planteamos. El informe tiene algunas limitaciones graves en cuanto al manejo de la información bibliográfica reciente, a la profundidad del trabajo, como les decía, tanto para esas 5 elementos principales de la obra o piezas de la obra, no hay evaluaciones de localización alternativa, como sí se intenta hacer con el mono relleno de los lodos. En estos proyectos suele haber alternativas ya puestas dentro de los proyectos. Como lo plantea el título del informe, la ley lo que provee es que en esta etapa de la evaluación se propongan o se justifique que la localización es la única posible, o si no, distintas alternativas. Por eso se llama informe de viabilidad ambiental de localización. Y que no lo hace. Y luego, esto de la bibliografía, que decís, hay errores, que tiene que ver con que agarraron bibliografía de mucho tiempo para atrás, que ya no está actualizada. Usaron bibliografía antigua en algunos casos, omitieron bibliografía muy importante recientemente en los últimos años publicada, interpretación de la información que se provee en la bibliografía, por ejemplo, en algunos temas de mi especialidad, en la definición de las características de los suelos CONIAT, cometen graves errores en la interpretación de lo que significa los grupos de suelo CONIAT o el índice CONIAT. Y un elemento que también es preocupante es que
cuando uno realiza una evaluación de viabilidad ambiental, de localización, analiza sistemas ambientales, donde yo voy a realizar una obra. Bueno, ese sistema ambiental tiene una serie de componentes: suelo, agua, geología, infraestructura urbana, personas viviendo allí, flora y fauna, un conjunto de componentes que en el informe los presentan parcialmente, todos esos componentes, pero nunca realizan una síntesis del funcionamiento, comportamiento y calidad del ambiente que se va a intervenir. La orientación para realizar estos trabajos es que eso debe culminar con la síntesis de, bueno, ¿cuál es la calidad de este ambiente? O lo que hablábamos, bueno, ¿cuál es la calidad de las barrancas en la zona de Arasatí? Yo las voy a intervenir, bien, pero ¿cuál es la calidad? ¿Qué es lo que voy a alterar o destruir con mi intervención? Bueno, y eso falta en todo el informe. ¿Y qué se puede esperar pensando en esta próxima etapa? Ahora pasa al Ministerio de Ambiente, ¿no? a la DINAMA, a esta dirección que va a tener que evaluar. ¿Qué esperas vos? ¿Qué esperan en los grupos que integrás? ¿Espera que los técnicos hagan una buena evaluación? ¿Cómo es el comportamiento también de las autoridades políticas en relación a lo que puedan observar los técnicos? Bien, nosotros cumplimos con nuestra parte, que la ley prevé que se da un plazo de 10 días hábiles para presentar las discrepancias, los comentarios, las sugerencias. Nuestra evaluación global de este informe de evaluación es que debería ser devuelto a la consultora que lo realizó para que integre una serie de elementos sobre estos aspectos generales, pero también nosotros identificamos 43 puntos concretos donde hay errores graves. Entonces debería ser devuelto y la consultora debería entregar un nuevo informe más completo. Y aquí hay que separar los equipos técnicos de la DINAMA, que tienen muy buena calificación, realizarán su trabajo, espero que muy concienzudamente, y luego vienen las etapas de decisiones políticas. Ahora, Marcel, estos errores u omisiones que tiene el informe, ¿llaman la atención? Porque están hechas por especialistas. Llama la atención, realmente llama la atención. ¿Parece estar hecho como para que conforme de alguna manera? Creo que se debe a la velocidad en los tiempos en que se intentó realizar esto. No lo sé, no conozco al equipo que lo realizó, si bien están los nombres, su capacidad técnica, pero incluso algunas argumentaciones sobre por qué ponen determinados elementos, dicen, basados en la experiencia del equipo. Bueno, científicamente eso tiene muchas limitaciones. Yo, para poder sustentar una afirmación, tengo que manejar referencias bibliográficas o antecedentes de otros trabajos similares. Por ejemplo, plantean que la composición de los lodos va a ser similar a la composición de los lodos de aguas corrientes. Estamos hablando de dos fuentes de agua totalmente distintas. No colocan ninguna referencia que demuestre que esos lodos van a ser similares, o por lo menos un muestreo. Ni siquiera exijo una sistematización de un año de muestreo. No, por lo menos uno, que me digan que las características de los lodos son similares. Bueno, simplemente el sentido común nos implica que si tomamos agua del Río de la Plata y del Santa Lucía, la composición de los lodos que se generan como residuos va a ser distinta, porque el agua es distinta, los ambientes son distintos, a lo cual además toda la sociedad
del área metropolitana se ha enfrentado en los últimos meses, de que el agua es distinta. Marcela Chicar, muchas gracias por acompañarnos hoy de mañana, un gusto. No, un gusto para mí estar aquí con ustedes. Gracias.